Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos una vez más a este canal Star Mike. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos platicado en videos previos y es el servicio de VoLTE. ¿Qué es el servicio VoLTE? Bueno, te voy a hacer un breve resumen. Es un servicio que nos va a permitir realizar y recibir llamadas telefónicas a través de la red LTE de nuestro dispositivo, lo cual permitirá que podamos escuchar, digamos, la voz de la otra persona y que nos pueda escuchar también en alta definición. Es un breve resumen, pero aquí te voy a explicar si ya lo tienes activo, cómo verificar que lo tengas completamente activo y en caso de que no, también cómo lo vas a activar en los distintos operadores Telcel, Movistar, AT&T y Altán Redes. Así que no te vayas, por favor, quédate en este video hasta el final porque te voy a dar todos los datos que necesitas saber de VoLTE para poder disfrutar del servicio al 100%. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que estás en este canal, te voy a invitar a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, donde vas a encontrar pues el botón de suscribirte obviamente y la campanita de notificaciones que podrás activarla, así como la opción de unirte a los miembros de este canal, donde podrás recibir beneficios exclusivos que los suscriptores regulares no tienen. Así que si quieres mantenerte siempre bien informado con las últimas novedades de telefonía y tecnología, no dudes en suscribirte a este canal. Continuando con la información que te estaba comentando al principio de este video, el servicio VoLTE, por sus siglas en inglés, es Voice over LTE. Significa que las llamadas de voz se van a realizar sobre la red LTE o 4G de nuestro operador móvil. Para esto se requieren algunos factores a cumplir. En principio, estar en una zona que se encuentre con cobertura de la red LTE o la red 4G. En segunda, un dispositivo que sea compatible con la funcionalidad LTE o VoLTE. Y bueno, un tercer requisito que también se va, digamos, o va a ser muy indispensable en cierto modo, es que el operador nos provisione el servicio VoLTE, ya que los operadores hasta el día de hoy todavía no lo ofrecen por defecto dentro de sus paquetes, a excepción de algunos, y cuando lleguemos al apartado de operadores, vamos a verificar cuál es la situación con cada uno de los operadores. Y bien, una vez que cumplas con estos requisitos, solamente bastará con abrir tus ajustes de tu teléfono y activar la opción de VoLTE. Esto es muy sencillo, realmente, como te voy a mostrar enseguida en pantalla. Únicamente tienes que entrar a los ajustes del teléfono y activar la funcionalidad VoLTE cuando esté disponible, ¿vale? Hay algunos equipos que, a pesar de ser compatibles, no tienen activada esta función por defecto. Esto sucede principalmente en móviles de la marca Xiaomi, por ejemplo, y algunos otros dispositivos que son, digamos, de importación, equipos de marcas como Oppo, etc. Para activar en estos dispositivos únicamente hay que verificar directamente en el manual del teléfono o a través del operador si nos pueden brindar la asesoría para habilitar este servicio. Una vez que hayamos habilitado la funcionalidad VoLTE en nuestro dispositivo, en automático en la barra de notificaciones, esto hay que aclarar que solamente sucede en los smartphones Android. Para los smartphones de Apple no funciona igual. Bueno, sí funciona igual, pero no aparece en la barra de notificaciones. Vas a notar cómo aparece este icono, el icono de VoLTE. Una vez que te aparezca este icono, significa que ya está activado el servicio y que también está provisionado por tu proveedor de servicios. Algunos de los beneficios que vamos a encontrar al utilizar el servicio VoLTE es una reducción considerable en el consumo de batería de nuestros dispositivos, ya que no vamos a requerir intercambiar entre redes 3G y 4G o 4G y 2G o cualquier combinación que se te ocurra, sino que las llamadas van a entrar directamente sobre la red LTE, lo cual también va a reducir los tiempos de conexión entre llamadas. Cuando no tienes VoLTE activo, la llamada tardará entre 5 a 7 segundos en interconectarse, mientras que teniendo la funcionalidad VoLTE activada, tardaría de 2 a 3 segundos como máximo. Esto depende un poquito también de tu cobertura y de tu operador, pero es un aproximado de lo que podemos estar ganando, casi un 50% de reducción en los tiempos de interconexión de llamada. La reducción del consumo de batería es porque no forzas al dispositivo a cambiar de una red 4G a 3G para poder recibir la llamada.
Este beneficio también nos ayuda a escuchar las llamadas en alta definición porque van a estar transitando a través de la red LTE como paquetes de datos, es decir, como si fuera una llamada IP o como si fuera una llamada de WhatsApp, por ejemplo, que aunque no en todos los casos se oye súper bien, en el caso de VoLTE sí se va a escuchar con mejor claridad y también con un tiempo más reducido de escucha entre los interlocutores. Los servicios enriquecidos de llamada, como se les conoce en el mundo de la tecnología, son servicios adicionales que actualmente no se gozan con todos los operadores y que realmente depende mucho de la implementación de tecnologías por parte de nuestros diversos operadores. Pero un claro ejemplo serían las videollamadas, que podrían realizarse a través de la red VoLTE, sin necesidad de utilizar datos de tu paquete de datos mensual como lo hace WhatsApp, Skype, o también en el caso de Telegram o Messenger también, por ejemplo. En este caso se realizarían a través de la red de datos VoLTE, por lo cual estarían integradas dentro de tu servicio de llamadas de tu operador. No sería como una llamada convencional, pero seguramente los operadores podrán ajustar sus tarifas correspondientes para agregar cierta cantidad de minutos de videollamada dentro de sus paquetes de datos. Así que eso sería uno de los servicios enriquecidos. Dentro de estas videollamadas también, gracias al uso de VoLTE, también sería posible que estuvieras hablando con una persona al otro lado del mundo en diferentes idiomas y que esta conversación se estuviera traduciendo en automático a tu propio idioma porque está navegando a través de la red VoLTE. Es decir, la red LTE va a convertir los datos que envía una persona para recibirlos en el lenguaje de la otra persona. Todo esto depende de muchas tecnologías, solamente son algunos de los usos adicionales que tú puedes realizar con el servicio VoLTE y de ahí la importancia de por qué necesitamos ese servicio activo en todas las compañías telefónicas para implementar el uso de estas funciones y que los operadores se vean un poco más obligados en cierto modo a tratar de implementar este tipo de tecnología. Algunas desventajas de utilizar el servicio VoLTE es que en principio se requiere un equipo que sea compatible y por ende no todos los equipos pueden disponer de esta funcionalidad, ya que los estándares actuales funcionan en gran parte todavía, al menos en el país, bajo la red de 3G o HSDPA+, que es como el 3.5G llamado de manera coloquial. Las llamadas se realizan en su mayoría a través de esta red, de la red 3G o hasta incluso de la red 2G, de la red Edge. Esto significa que, gran parte de los dispositivos que no son compatibles con este tipo de funcionalidad no podrían hacer uso de la misma. Y uno de los puntos importantes para que el servicio VoLTE funcione de punto a punto significa que ambos equipos deben tener la capacidad de utilizar este servicio. Es decir, que el usuario que va a realizar la llamada y el que la va a recibir, ambos deben de tener el servicio VoLTE provisionado y activado en sus terminales, así como encontrarse en una zona de cobertura LTE. Y aquí vamos al segundo punto, por el cual no es algo todavía, una ventaja, sino en realidad es una desventaja, que gran parte de las zonas del país, las zonas rurales principalmente, y no solo del país, también del mundo, no disponen de una cobertura total de LTE. Es decir, que gran parte de su cobertura todavía se encuentra trabajando en la red de 3G. Esto puede sonar un poquito irrisorio, pero es real. Gran parte del país todavía se comunica a través de la red de datos de tercera generación. Esto significa que si tú, por ejemplo, aunque pudieras tener habilitado este servicio, llegaras a encontrarte en una zona que no tienes cobertura LTE, tus llamadas van a volver a salir como lo realizabas antes de activar o provisionar este servicio a través de la red 3G. Pero si tú cumples los requisitos que ya te mencioné con anterioridad, cuentas con el smartphone, es compatible y además ya puedes solicitar ese aprovisionamiento por parte de tu operador, entonces vas a disfrutar de un excelente servicio, ya que es un gran avance tecnológico. Sin embargo, no es algo nuevo. Esta tecnología se implementó desde 2014 en Singapur.
una de las empresas, uno de los operadores de Singapur, realizó pruebas, digamos ya de un VoLTE LTE completo, porque hay unos antecedentes previos, pero que han sido como prueba y error. Entonces realmente no podemos basarnos en eso para poder determinar que ha funcionado al 100%. Sin embargo, en 2014 se da el primer registro de un servicio VoLTE LTE completo probado en Singapur, pero únicamente para algunos dispositivos, como era en ese momento el Samsung Galaxy Note 3, o sea, ya tiene unos buenos años esto, pero se realizaron pruebas exitosas. Ahí se descubrió el potencial que podría tener el servicio VoLTE LTE y por ende se ha ido, digamos, esparciendo alrededor del mundo con los diferentes operadores. Sin embargo, a pesar de que ya estamos en 2021, en México aún no es algo totalmente común el conocimiento del servicio VoLTE LTE. Si en tu caso no sabes realmente si ya tienes el servicio activado o no, pues es muy sencillo y seguramente lo habrás intuido desde que te di la explicación completa. Si tu dispositivo cuando realizas una llamada o cuando te hacen a ti una llamada cambia de 4G a 3G o 2G, que sería cuando te aparece la H o el H+, ese tipo de simbologías en la barra de notificaciones, significa que tu equipo no tiene el servicio activo. En el caso de los dispositivos Android, como te comentaba, en la barra de notificaciones te aparece el iconito de VoLTE. En el caso de iPhone o de los dispositivos de Apple, no aparece como tal esa notificación. Para el caso de Apple, tendrías que hacer una prueba de llamada, en la que realices o recibas una llamada y verifiques que al estar realizando esa llamada, tu cobertura se mantiene en 4G, porque ahí no aparece 4.5G ni nada de eso por el estilo. Solamente tienes que validar que te mantengas en la cobertura 4G para asegurarte que sí estás disfrutando del servicio durante una llamada. Por lo cual, digamos que el diagnóstico es bastante sencillo. Revisa en los ajustes también de tu dispositivo que tengas activado el servicio VoLTE. Normalmente se encuentra en configuración, redes móviles, y ahí viene por defecto VoLTE. Y si a ti no te aparece en esa configuración, significa que tu dispositivo no es compatible con el servicio o la funcionalidad VoLTE y tendrías en este caso que utilizar un dispositivo que sea compatible, o en caso de que venga deshabilitado por el operador, como en la mayoría de equipos de Xiaomi, pues tendrías que activarlo manualmente a través de una marcación en tu teléfono. Y bueno, llegó el momento de leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas del servicio VoLTE? ¿Se te hace estrictamente necesario? ¿Crees que realmente vale la pena tener un servicio como VoLTE? Lo que yo te puedo decir desde mi experiencia es que una vez que pruebas el servicio VoLTE es difícil acostumbrarte a no tenerlo una vez que lo pruebas. Si realmente nunca lo has probado, creo que realmente en este punto no se te hará estrictamente necesario tenerlo. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias, hasta la próxima.